el documento de Sí, Word, tal vez no es este el hágalo, sí, ejercicio. preséntalo. Está compartiendo pantalla Miguel Ángel para ver este problema. Ok, jóvenes, entonces miraremos. Dice, en la figura se muestra un diagrama del sistema hidráulico para la... Un poquito quizás podamos verlo a la izquierda. Eso. Para la elevación de vehículos, dice. Un compresor de aire mantiene la presión por encima del aceite en el recipiente. ¿Cuál debe ser la presión de aire? Es decir, que proporciona el compresor. Si la presión en el punto A debe ser al menos 180 libras por pulgada cuadrada. Entonces miraremos el grafiquito. Ya. Ya, es la figura. Voy a abrir también yo la descripción para que miremos, jóvenes. Un ratito. Es el capítulo. Miguel Ángel, se ha salido de su... ¿Qué capítulo es? El problema 310, creo que alcancé a ver. Es el capítulo 2, Inge, parece. El Ya, ejercicio 1 es, Inge. déjeme un minutito mirar. Ah, verdad, sí. Aquí está. En la figura se muestra un diagrama del sistema hidráulico para la elevación de un vehículo. Ok. En el punto A debe haber al menos 180 libras de aquello. Déjeme entender un ratito el problema. Un compresor mantiene la presión por encima del aceite en el recipiente. Ya. Entonces voy a capturar la pantalla, esta. Y la voy a llevar a este otro.
Voy a intentar recortarla, pero no se puede. Caramba. Un ratito deme para poder manipular esta figurita. ¿Has terminado? Listo, jóvenes. Entonces ahora yo voy a compartir pantalla. Ahora tengo aquí la figura. Y espero que la vean. Me dicen si acaso no la están visualizando. Se mira, Okay. ingeniero. Entonces parece que funciona así. Dígame, señorita. La escucho. Ah, que se ve bien, Inge. Ah, ya, muchas gracias. Ya, entonces parece que funciona así. Entonces, este que está en plomo a la derecha es el cilindro. Debe ser una pieza metálica maciza. Y el vehículo debe quedar acá arriba en la parte superior. Por debajo de él está el cilindro también grueso, pero está lleno de aceite. Y se comunica a través de este tubito delgadito con el compresor que está acá. Este es un recipiente de aceite y en la parte superior debe estar el compresor que infla de aire, y cuando infla, el nivel de aceite comienza a descender y se viene por el tubito y levanta al vehículo que está en la parte derecha. Entonces no hay que presionar como en el dibujito que teníamos, sino más bien dejamos que ese trabajo lo haga el compresor. Se abre, se conecta el compresor y comienza a levantar el vehículo que está aquí en la derecha. Al contrario, si apagamos el compresor y le quitamos la valvulita, entonces poco a poco va saliendo el aire y todo este cilindro plomo desciende. Entonces de esa manera podemos tener control de cómo el vehículo ha de trabajar. Entonces estaba mirando y vamos a dejar pasar un plano en la parte inferior de nuestro sistema. Entonces colocaremos aquí. Y voy a utilizar el lápiz rojo para señalar. Acá dejemos pasar un plano. Este plano nos va a servir de referencia para todas las alturas. Recuerden, aprovechando lo que hemos deducido de la ley de hidrostática, cuando un líquido está en reposo y nosotros consideramos un plano horizontal, habremos de saber que sobre ese plano todos los puntos en él tendrán la misma presión. Entonces la condición es plano horizontal, fluido en reposo.
Entonces podemos colocarnos unos puntitos que nos ayuden. Podríamos colocar un punto, por ejemplo, déjeme ver si es que puedo. No, parece que no. Entonces voy a colocar un punto que se destaque, el naranja. Voy a colocar un punto aquí. Y otro punto justo acá, ahí en el líquido. Lo estoy haciendo grande para que ustedes también fácilmente lo puedan ver. Entonces tenemos ya un punto A. Que sea el punto B. Y el C. Entonces este punto es el B. Y otro que es el C. Les repito, el truco en este tipo de problemas es saber que el líquido está en reposo y dejar pasar un plano. Cualquier punto en ese plano tiene la misma presión. Podríamos inclusive hasta ponernos un vehículo allá arriba. No sé si vale la pena complicarlo, pero podríamos hacerlo. Lo que ahora hemos de hacer es plantearnos el principio. Decir, la presión en el punto C tiene que ser igual a la presión en el punto B. Eso es algo cierto, lo hemos visto de la ley de la hidrostática. Y la tarea luego es calcular de otra forma cuánto es la presión en C y luego calcular la presión en B. Miraremos. En el punto C, acá a la izquierda, tenemos la presión del compresor. Entonces acá voy a colocar un texto para que nos ayude a vamos a colocar acá el compresor. Que sea ECOM. Entonces tenemos la presión del compresor. Ahí arriba va a estar actuando la presión del compresor. Entonces, perdón. La presión sub C es entonces la presión del compresor acá hay aire que le está insuflando y luego la columna de aceite. 32 pulgadas que sea H1. H sub 1 que sea este valor y esta 80 pulgadas que sea H sub 2. Y esta otra que sea H sub 3. H sub 3. Veremos. Entonces, acá a nuestra sumatoria tenemos que adicionarle tenemos que adicionarle uy, está peor. Más el gamma del aceite he salido muy mal, van a disculpar, estoy chambón para
del aceite le voy a poner sub A. ¡Wow! Muy grande. Que multiplica a la suma de las distancias. H1 más H2 e incluso más H3. Ah, no. H1 y H2 nomás. Nada más. Y cerramos. Okay. Ahora debemos calcular cuánto es A, la presión en A. Digo, la presión en B. La presión en B será sobre B, ¿qué está actuando? Debe estar actuando todo este peso del émbolo más lo que quizás está pesando el vehículo. Déjenme ver aquí que dice cuál debe ser la presión de aire si la presión en el punto A debe ser al menos 180 libras por pulgada cuadrada. Déjenme colocar acá. Acá ya hay un peso. Acá existe una presión que viene del vehículo, más el peso del cilindro. Esta es P, la llamaré del cilindro, voy a hacer C, mejor vehículo. Esta es la presión que transmite el vehículo hasta el aceite, más el peso del propio cilindro. Entonces la suma va a ser esa presión sub B más la columna de aceite hasta nuestro plano de referencia. Este es el gamma del aceite multiplicado por H3. Entonces ya tenemos las tres expresiones. Y luego, lo próximo es igualar ambas presiones. No ve, está un poco complicado mover. Ya. De igualar ambas presiones, vamos a tener gamma sub A es conocida, H1 y H2 son también dato, H3 conocemos, P sub B es conocida, la única que vamos a desconocer va a ser P sub compresión. Entonces escribamos eso. P que debe ejercer la compresora de aire, nada más va a tener que ser la suma, perdón,
del peso del vehículo que se transmite a nuestro sistema en análisis más esta diferencia, más factor común, peso unitario del aceite, que le hace H3 positivo. Y como ese término va a restar, va a ser H1 y H2. Así, jóvenes. H3 menos H1 y H2. Pero evidentemente, miren, H1 más H2 en la figurita vemos es más grande que H3. Entonces quizás podríamos hasta, para hacerle más inteligible, en términos de comprensión, restarle gamma sub aceite H1 y H2 H3. Esto quiere decir que la compresora al peso de vehículo solamente tiene que equilibrarle con este. Miren a la diferencia. El gamma del aceite no es mucho, es 0.9. Allá, esto tal vez sí valga la pena. No se van a olvidar, jóvenes. Este gamma del aceite que yo le he puesto aquí es igual a la densidad del aceite. Por la gravedad. Así. Pero también podríamos escribirla esta en función a la densidad del agua. Podría ser el valor que tienen estos señores. Déjenme ver cómo está. SG. Es SG que multiplica a la densidad del agua. Ya no es aceite, este es agua. Por gravedad. Y este S sub G es 0.9. Nos están avisando estos señores de que este valor es 0.9. En la jerga que yo utilizo, esta es la densidad relativa. Esta es la densidad relativa. Al agua, por supuesto. Pues cuando dicen ese valor es 0.9, quiere decir es 90% de la densidad del agua. Por ejemplo, en términos de peso específico o peso unitario, 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. En cambio, el aceite pesaría 900 kilogramos por metro cúbico.
¿Ya? A eso se refiere, jóvenes. Preguntas de esto que hemos hecho en la clase, jóvenes. Mi batería está, chao. Inge, la última ecuación que ha hecho, la que ha igualado, presión Sí, ¿está? Sí, esa ecuación, Inge, por Claro, sí, he igualado estas dos. Permítame. He igualado estas dos. Esta ecuación, esta es esta y esta otra ecuación la he puesto aquí. Entonces, como dije, el principio que nos guía es este, jóvenes. Esto hemos deducido de la ley de la hidrostática. Esto vale. Mientras el líquido esté en reposo y nosotros dejamos pasar un plano horizontal, donde fuere, cualquier punto dentro de ese plano va a tener la misma presión. Entonces, luego me he abocado, averiguaré cuánto vale P sub C. Esto vale P sub C. Y luego P sub B es todo esto. Ambas igualo y de ahí puedo despejar la ecuación, digo la variable que no me es avisada, como hemos hecho ahora. Hemos despejado esta variable. Esta hemos despejado. La hemos despejado y si no me he equivocado en el despeje, debe ser como yo les he planteado. ¿Más preguntas, jóvenes? eso nomás, Inge. Ya. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, dígame. ¿SG en qué unidades estaría, Inge? SG no tiene unidades, es adimensional. Es 90%. Si dice 0.9, quiere decir es 90% del agua. La madera, por ejemplo, tiene 0.8, 0.85 del agua. SG no tiene unidades. Eso nos dice, como yo les digo, en mi jerga, en mi forma de hablar, a este S sub G le llamamos la densidad relativa, es decir, la comparamos contra la del agua. Si digamos ese fuese 1.2, 1.5 o fuese 7.8, quiere decir que es 7.8 veces más densa que el agua. Ese es el caso del acero, por ejemplo, o la del mercurio. La densidad relativa del mercurio es 13.6. Esto es 13.6 veces la densidad del agua. Sí, pero el sistema que está utilizando ahí es el sistema inglés, ¿no? Hay que transformar a esas unidades, ¿no, Inge? Ya, pues mientras sea adimensional, no hay problema. Ese 0.9 se mantiene ya sea el internacional o el inglés. Como es adimensional, entonces no hay problema. Pero los otros sí. Por ejemplo, este P sub B dice 180 libras por pulgada cuadrada. Entonces le ponemos en unidades, kilogramos fuerza o newtons por metro cuadrado y el resto en unidades, pues debe dar el mismo resultado. La gravedad en el sistema en inglés, si no recuerdo mal, es 32.2 libras. Ahí ya me he olvidado. No, es pies por segundo cuadrado, si no recuerdo mal. Van a tener cuidado en ese sistema inglés. Más preguntas, jóvenes. Listo, entonces hasta el día jueves, jóvenes. Gracias por su atención. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, jóvenes.